Buenas, presentamos la versión 2023.2 de Digi3D. Esta versión viene cargadísima de novedades, así que te recomiendo que veas este vídeo hasta el final, porque seguro que hay alguna novedad que te puede interesar. Comenzamos con novedades en el interfaz de usuario de la aplicación. El cuadro de diálogo de la aplicación cada día es más grande y llegó un momento en el que era francamente complicado localizar una configuración, de manera que hemos realizado dos cambios. El primero de ellos es que hemos ordenado las secciones alfabéticamente y además hemos añadido en la parte superior un cuadro de búsqueda que por defecto viene seleccionado, de manera que si sacamos el cuadro de diálogo de configuración y tecleamos el nombre de una sección o el nombre de una configuración, el programa va a filtrar y nos va a mostrar únicamente esa sección o la configuración que coincida con la cadena de búsqueda. Por ejemplo, si quiero cambiar el tipo de estereoscopía, tan solo tengo que teclear este y ya me está mostrando una sección que sería la sección de ortofoto estereoscópica. La podría abrir y cambiar sus parámetros, o si no, en caso de lo que me interesaba era cambiar el parámetro de configuración de estereoscopía, de manera que únicamente tengo que desplegar y seleccionar el parámetro que me interese. Bien, y ahora comenzamos con los cambios realizados en los sensores fotogramétricos. En el menú ventana fotogramétrica antes teníamos un submenú que se llamaba plano de comparación y ahora le hemos cambiado el nombre, se llama plano de movimiento. Esto vas a ver un poquito más adelante en el vídeo, cuando veamos el sensor Point Cloud, vamos a ver un poquito más. Pero aparte del cambio de nombre, lo que hemos hecho ha sido reestructurar el menú. En la parte de arriba tenemos los distintos planos de movimiento y además hemos añadido una opción que antes estaba de una manera muy poco intuitiva, que es forzar a que la coordenada Z sea perpendicular al sistema de referencia de coordenadas. Si yo no lo hago así, al moverme en XY, como podéis comprobar, me estoy moviendo en Z. Este es un modelo que tiene mucha omega. De hecho, el modelo no se ve perpendicular, se ve planado. Lo vamos a ver dentro de un poquito. Entonces, al moverme en XY, se está utilizando la proyección de la cámara izquierda. Entonces, como la cámara izquierda no está perpendicular a la Tierra, sino que está elevada, pues al moverme en XY en ese plano, en el plano de la imagen, pues me estoy moviendo también en Z. Si quiero solucionar ese problema, selecciono ventana fotogramétrica, plano de movimiento, forzar a que la coordenada Z sea perpendicular al sistema de referencia de coordenadas. De esta manera, al moverme en XY, la coordenada Z nunca se mueve. Bien, ahora vamos a ver las novedades específicas del sensor cónico. Este modelo está tomado con drones y o había mucho viento en el momento de la captura de estas imágenes o el dron tenía la cámara que no era perpendicular a la Tierra y las fotografías no son perpendiculares a la Tierra. De manera que si te pones unas gafas de anaglifo y ves este modelo, podrás comprobar que el modelo está inclinado, de manera que si quisieses hacer un curvado o cualquier otra cosa sería muy complicado. Entonces, para solucionar este problema hemos añadido una opción en Digi3D que nos va a permitir proyectar las imágenes en un plano. Esta proyección se va a hacer por hardware, va a ser inmediata porque va a hacer la tarjeta gráfica y además va a corregir la distorsión radial. Fíjate, ahora mismo lo tengo deshabilitado, que es como viene activado con Digi hasta esta versión. Como puedes comprobar, se está utilizando una proyección ortogonal, lo que significa que los laterales de la imagen de arriba y de abajo tienen el mismo tamaño que arriba a la izquierda y además estos son rectas. Aquí no podemos ver que se esté haciendo ninguna corrección de distorsión. Voy a cerrar la ventana fotogramétrica, voy a cambiar la configuración, voy a sensor cónico. Y aquí en sensor cónico tengo una opción que es modo de presentación de imágenes. Por defecto viene ortogonal, que es como llevamos trabajando con Digi3D 20 años. Pero podemos seleccionar la opción proyectar. Si selecciono proyectar y cargo el mismo modelo, ahora puedes ver la proyección que tenía el modelo, que era una proyección brutal. Y además puedes comprobar que las líneas de los laterales de la imagen ya no son rectas, son curvas, porque aquí se está corrigiendo la distorsión que tenía la lente. De manera que ahora estamos visualizando perfectamente. Si tienes gafas de anaglifo, póntelas y podrás comprobar que ahora se puede trabajar con este modelo. Antes no podíamos trabajar con este modelo por el giro tan brutal que tenían las imágenes. Lo siguiente que hemos hecho en el sensor cónico es hacer que las líneas se dibujen con anti-alias. Si te fijas, aquí tengo una línea dibujada. Lo que he hecho ha sido dibujarla con la versión anterior de Digi, que no dibuja con anti-alias, y he hecho una captura de pantalla y la he cargado en un programa que se llama Paint.net. Y ahora voy a hacer otra captura de pantalla y las vamos a comparar. Voy a hacer una captura de esta ventana. Perfecto. Aquí la tengo. Y ahora me voy a venir a Paint.net y vamos a crear una ventana nueva y vamos a pegar. Aquí tengo la versión
anterior y aquí con el anti-alias. Vamos a comprobarlo. Si nos acercamos, mira cómo se dibujan las líneas se dibujan dentadas, y si ahora me vengo aquí, la línea se dibuja mucho menos dentada. Como puedes ver, se está utilizando un anti-alias, de manera que al trabajar en el zoom 1.1 la línea se ve muchísimo más suave. Los siguientes 3 cambios que te voy a mostrar afectan tanto al sensor de ortofoto estereoscópica como el sensor de point cloud. Estos dos sensores son especiales porque son sensores puramente en 3D, entonces su manera de trabajar es completamente distinta al resto de sensores que eran siempre con imágenes planas. El primero de ellos es que los cursores ahora son configurables. Estos cursores que aparecen aquí en el centro de pantalla, que podemos iterar con el comando cambiar cursor o con el menú ventana fotogramétrica índices, estos índices ahora son configurables. Son archivos PNG que podemos configurar en herramientas configuración. Voy a seleccionar ventana fotogramétrica y aquí tenemos estas secciones que son índice pequeño, mediano, grande, aspa, cruz y personalizado. Estos son archivos PNG que tú puedes modificar. La única restricción es que tienen que ser cuadrados, es decir, que tienen que tener el mismo número de píxeles en horizontal que en vertical, y que además forzosamente tienen que tener un número impar de píxeles, porque hace falta que sea impar para tener un píxel central que es el que se muestra justo en el centro de pantalla, de manera que ahora los puedes cambiar perfectamente. El programa va a sustituir el color blanco puro por, es decir, 255, 255, 255 por el color que tengas seleccionado. Entonces, a pesar de que este PNG está pintado de color blanco, yo lo estoy viendo de color amarillo, porque el usuario en todo momento puede entrar en ventana fotogramétrica, índices, color y cambiar el color. Me lo voy a poner de color rojo y ahora lo estarías viendo de color rojo. Esto es porque el color blanco se considera un color especial y el programa lo va a sustituir. Como ahora mismo tengo configurado anaglifo, voy a volver a cambiar el color, voy a poner un color amarillo, porque si no, si te estás utilizando unas gafas de anaglifo para ver estereoscopía, pues no estarías viendo correctamente. El siguiente cambio que hemos realizado es que ni el sensor de ortofoto estereoscópica ni el de point cloud hacían caso a los parámetros que aparecen en ventana, propiedades de visualización. Y ahora sí, ahora podemos cambiar el brillo en tiempo real, podemos cambiar el contraste, podemos cambiar la gama. Incluso podemos indicar si queremos trabajar en tono de gris o en negativo. Todos estos parámetros que antes no se hacían caso omiso, ahora tanto el sensor ortofoto estereoscópica como el sensor point cloud nos van a permitir cambiar estos parámetros en tiempo real. Y ya por último, tanto en el sensor ortofoto estereoscópica como en el sensor de point cloud, hemos añadido aquí en la parte derecha, en Space Mouse, estas opciones que nos van a permitir anular el pitch, anular el yaw y anular el desplazamiento. ¿Esto por qué es? Porque si yo utilizo el Space Mouse y me muevo, pues es muy complicado. Vamos a suponer que yo quiero cambiarme de posición, pero únicamente quiero cambiarme de posición. No quiero cambiar la orientación, así, ¿vale? Pues podemos anularlo. Si me indico posición superior, ahora tengo la garantía al haber pulsado este botón de que estoy viendo desde arriba hacia abajo de manera completamente perpendicular, pero si yo le indico anular pitch, creo que es, ahí está. Si acabo de anular el pitch, de manera que yo cuando hago movimiento en pitch no me afecta el pitch, únicamente me permite hacer rotaciones en capa, que sería en yaw, y hacer movimientos, incluso zooms, pero lo que no me va a permitir es hacer movimientos en el pitch. De esta manera he bloqueado este eje. Podría bloquear el otro también, puede bloquear yaw, incluso desbloquear el pitch, y no tengo movimiento de yaw. Ahora estoy intentando hacer un movimiento de yaw, no lo tengo. Y también podríamos anular el desplazamiento. Comenzamos con los cambios específicos del sensor ortofoto estereoscópica. Me he ido a la versión anterior, lo puedes ver porque tengo aquí la cruz más pequeñita y además aquí en Space Mouse no aparece las opciones nuevas para bloqueo de Space Mouse. Entonces, si quieres ponte la gafas de anaglifo para verlo en 3D, el problema que tiene esta versión es que si yo cambio el nivel de detalle y me voy a un nivel de detalle, por ejemplo 8, estoy utilizando ya otros niveles piramidales, fíjate que aparece un problema gráfico, no se observa desde arriba. Si estamos trabajando cenitalmente no se observa, pero si estamos desde este punto de vista o si estamos con el visor de realidad virtual, que como sabes también tenemos el mismo módulo en el visor de realidad virtual, pues aparecen estos huequecitos que son muy molestos. Me voy a quitar la Z automática, que son muy molestos, ¿lo ves, no? Ya te digo, si estás trabajando verticalmente posiblemente ni te has dado cuenta, pero si te mueves con el Space Mouse y estás viendo el modelo desde aquí o estás con visor de realidad virtual, esto se ve muy grande. Vamos a ver cómo lo hemos solucionado en la versión nueva. Vale, pues ya estamos en la última versión, entonces voy a indicar nivel de detalle 8 y
Como puedes comprobar, ahora ya no hay absolutamente ningún problema. Fíjate que estoy con el modelo digital de superficie, perfecto. Fíjate que no hay absolutamente ningún problema. Ya no aparecen esos errores, como puedes comprobar, a pesar de que estamos con el nivel del 8, con el que estemos. Incluso si pongo el 32, no vas a ver ningún problema. Esto ha ocasionado que tengamos que volver a crear el archivo de ortofoto estereoscópica, de manera que si tenías creados archivos de ortofoto estereoscópica, los vas a tener que volver a crear. Bueno, ya por último hemos añadido, que ya lo habíamos visto antes pero no lo había mencionado, en el sensor ortofoto estereoscópica no teníamos posibilidades de indicar vista superior, inferior, izquierda, derecha, frontal y trasera. De manera que hemos añadido esta barra de herramientas para que con el sensor ortofoto estereoscópica el que más vas a utilizar es el superior. Entonces, en el caso de que te muevas con el Space Mouse y quieras volver a tener una vista cenital, pulsa superior y ya tienes una vista superior. Comenzamos con los cambios aplicados al sensor de Point Cloud. El primer cambio que hemos realizado es añadir en el panel de sensor Point Cloud una sección denominada filtrar rango de Z, que por defecto viene configurada con -1. Si lo habilitamos, tal y como indica aquí, el programa únicamente va a visualizar los puntos que estén dentro del rango de Z que le indiquemos. De manera que si yo quiero evitar masas de árboles, pues podría modificar el rango de Z para que se dejen de ver las masas de árboles. Miraron en este caso, si deshabilitamos el filtro, estamos viendo todas las masas de árboles, y si lo habilito, han desaparecido. Y estos masas de árboles, estos puntos que han desaparecido, no se visualizan, pero tampoco se tienen en cuenta a la hora de hacer el snap. Bien, y hablando de snap, vamos a cambiar de modelo. Voy a deshabilitar el rango de Z. En los algoritmos de búsqueda siempre teníamos dos opciones, que era la Z del punto más cercano y la Z del punto más bajo. Estas dos eran las únicas dos opciones que teníamos hasta esta versión, y esto era así porque hasta ahora se había utilizado el programa para trabajar de esta manera. Entonces nos interesaba pues la Z del punto más cercano, pues por ejemplo si estamos haciendo un perfil longitudinal, pues el más cercano a la cámara, que podría ser si pasamos por encima de un árbol, pues el árbol, o la Z del punto más bajo de entre todos los que se encontrase en el rayo que se proyecta desde nuestros ojos hasta la cruz. Pero hemos añadido una opción nueva que es X y Z del punto más cercano. Fíjate que las dos opciones anteriores eran solo para Z y esta es para X y Z, porque ahora ya hemos empezado a trabajar con Digi3D y con este módulo de esta manera. Entonces, si yo habilito el snap en este momento y ya me empiezo a mover con el ratón, se me está haciendo un snap al punto más cercano y en X y Z, independientemente de la orientación que tenga nuestra cámara. Ya no tengo que estar posándome, el programa siempre se está posando correctamente porque se está localizando en X, y Z el punto más cercano. De esta manera puedo trabajar directamente sobre los puntos, porque siempre tengo la garantía de que voy a estar apuntando un punto. Si lo quiero deshabilitar, lo deshabilito y ya soy yo libre de poner la ventana en la posición en la que me dé la gana. Y como ahora se está utilizando este módulo para realizar ese tipo de restituciones verticales, nos han pedido una serie de modificaciones en el menú de ventana, plano de movimiento. El primero de ellos es la posibilidad de poder memorizar un plano el plano con 3 puntos. Antes, cuando digitalizábamos un plano con 3 puntos, si se cambiaba el plano, ese plano se perdía. Ahora no, vamos a comprobarlo. Fíjate que tengo una opción que pone entre los modos de plano de movimiento, hay uno que es el definido por el usuario con 3 puntos, y está en gris porque yo aún no lo he definido. Entonces, si selecciono la opción definir un plano con 3 puntos, el programa me dice aquí abajo que indique el primer punto para formar un plano. Voy a habilitar el snap, voy a asegurarme de que tengo el algoritmo X y Z al punto más cercano. Entonces voy a digitalizar un punto aquí, pues en esta parte del muro. Aquí me voy a ir para adelante y voy a dibujar por aquí y aquí, pues aquí arriba del todo. Con estos 3 puntos he definido este plano. Entonces, si selecciono ventana fotogramétrica, plano de movimiento, y selecciono el definido por el usuario con 3 puntos, a partir de este momento yo siempre tengo la garantía de que me estoy moviendo con este plano. Lo que pasa es que si yo cambio la orientación con el Space Mouse, por el mero hecho de cambiar la orientación con el Space Mouse, se va a cambiar este plano de movimiento. De manera que, a pesar de que yo había seleccionado el definido por el usuario con 3 puntos, se me ha vuelto a seleccionar el calculado automáticamente. Hemos añadido una opción nueva denominada bloquear. Entonces, si yo selecciono el definido por 3 puntos y ahora selecciono bloqueo, aunque cambie mi punto de vista,
el plano de movimiento sigue siendo el definido por el usuario con 3 puntos. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa que yo, cuando me muevo en X con el dispositivo de entrada, voy a mover el ratón, siempre me estoy moviendo en este plano. ¿Lo ves, no? Voy a desbloquear, plano de movimiento, desbloqueo. Entonces, si ahora me muevo con el Space Mouse, ahora si me muevo con el Space Mouse de izquierda a derecha, me voy a meter dentro del edificio, porque ya estoy utilizando el plano de movimiento de la cámara. Entonces, en todo momento puedo recuperar el definido por el usuario por 3 puntos, como ya lo habíamos definido, ya no está en gris, lo puedo seleccionar, y si quiero asegurarme de que el Space Mouse no me lo vaya a bloquear, no me vaya a cambiar el plano de movimiento, lo bloqueo. De esta manera estoy trabajando siempre en este plano de movimiento. De manera que si yo estoy haciendo esta pared y me he dejado algún objeto por digitalizar y desbloqueo, porque ahora me interesa hacer, pues yo que sé, esta parte de aquí, y luego quiero volver a este plano, pues tan solo tengo que indicar ventana fotogramétrica, plano de movimiento, el definido por usuario, y ya me estoy moviendo en el plano en este caso, en este plano. Bueno, ya por último, hemos modificado determinadas órdenes de geometrías que estaban pensadas para trabajar en el plano XY para que trabajen en cualquier plano. Por ejemplo, la orden 3 puntos, que definen un rectángulo, la orden de círculo de 3 puntos, la orden de arco, la orden de multiarco. Estas órdenes estaban pensadas para dibujar en el plano XY, no estaban pensadas para hacer, por ejemplo, un círculo en el plano completamente vertical. Entonces, vamos a comprobarlo. Voy a ejecutar la orden 3P. Tengo habilitado el snap al punto X y Z, así que voy a, si quisiese dibujar este cuadradito, pues únicamente doy un punto aquí, doy un punto aquí y doy un punto aquí, y fíjate que este cuadrado se ha pintado perfectamente en 3 dimensiones. Voy a venir por aquí, ¿ves? Se ha dibujado completamente vertical. Además, hay una opción nueva en la ventana de dibujo, voy a acercarme aquí para que lo veas. Aquí en zooms tenemos sincronizar posición y orientación con la de la ventana fotogramétrica, de manera que si yo cambio el punto de vista, se me está cambiando en la ventana fotogramétrica, también se está cambiando el punto de vista completamente en 3D en la ventana de dibujo. Esto sería la orden 3P, y por ejemplo voy a hacer un círculo de 3 puntos, voy a hacer un círculo, pues por ejemplo de aquí, aquí y aquí, y aquí, como puedes comprobar que tenemos un círculo en 3 dimensiones. Aquí se me ha proyectado por aquí. Antes me había hecho una cosa rara porque se me había ido un punto por allá alejado, pero como puedes ver, ahora las órdenes de geometrías trabajan perfectamente en 3D. Para limpiar el panel de resultados teníamos que entrar en la opción del menú Ventana, Resultados, Limpiar resultados. Bien, pues para evitar tener que hacer tantos pasos hemos añadido en el panel de resultados una barra de herramientas con un botón que, si lo pulsamos, va a limpiar directamente la barra de resultados. Lo mismo pasa con el panel de tareas. Hemos añadido un botón que nos va a permitir limpiar el panel de tareas. Voy a crear tareas, por ejemplo voy a dibujar una serie de líneas que crucen. Voy a decirle que quiero que me detecte intersecciones, detectar cruces entre líneas. Me acaba de crear una serie de tareas. Si quisiese limpiar estas tareas, tan solo tengo que pulsar el botón de limpiar. Hemos añadido en la barra de herramientas del panel Campos de la base de datos un botón que nos va a permitir clonar los atributos de base de datos de una geometría seleccionada, y rellenará en el campo del panel Campos de la base de datos los atributos que pueda extraer de esa geometría. Si te fijas, al tentativar sobre esta edificación puedo comprobar que esta edificación tiene 3 atributos: visible, plantas y población. Sin embargo, mi código activo es eje, y eje no tiene esos atributos, tiene visible, población y carriles. Si pulso el botón y selecciono la geometría de la cual quiero copiar sus atributos, copiará visible y población. Como puedes comprobar, se ha copiado el valor visible, población, y tan solo tengo que rellenar el número de carriles. Voy a introducir un 2 y dibujaría por aquí mi eje de carretera con 2 carriles. Además, hemos hecho que el panel editor de base de datos permita enviar la selección activa a la orden que se esté ejecutando en este momento. Vamos a suponer que yo quisiera eliminar los edificios que tienen 3 alturas. Ejecutaría la orden editar, eliminar las entidades seleccionadas, y cuando la orden me pide que seleccione las geometrías, lo que hago es irme al panel editor de base de datos, localizo los edificios que tienen 3 geometrías, los selecciono, pulso el botón derecho del ratón y aparece la opción enviar selección a la orden activa. Al pulsarlo se va a enviar este registro o los que tenga seleccionados a la orden borra E, que va a eliminar la geometría.
El panel de tareas siempre ha sido acumulativo, de manera que si ejecutamos una orden que genera tareas y luego ejecutamos una segunda orden que genera tareas, la segunda no va a eliminar las tareas de la primera. Vamos a comprobarlo. Voy a dibujar una línea y otra línea. Voy a indicar, por ejemplo, que quiero detectar cruces entre líneas. Me acaba de crear estas tareas y si ahora ejecuto la orden de detectar líneas no conectadas, pues compruebo que se han añadido las tareas. Hasta esta versión, que tenemos este botón que nos permite borrar las tareas de una manera muy sencilla, teníamos que entrar en ventana, tareas, eliminar tareas, pero en ocasiones lo que nos interesa es configurar el programa para que las tareas siempre se eliminen de manera completamente automática. Para ello hemos añadido una nueva configuración, herramientas configuración. Si tecleamos tareas, vemos en la sección panel de tareas, tenemos una opción que pone vaciar automáticamente. Si seleccionamos que sí, en el momento en el que ejecutemos cualquier comando que genere tareas, por ejemplo, detectar líneas no conectadas, el comando lo que va a hacer va a ser limpiar el panel de tareas y mostrar únicamente sus tareas. La siguiente mejora de interfaz que hemos hecho afecta a las órdenes que solicitan que seleccionemos un código, como por ejemplo la orden ON. Si ejecuto la orden ON, aparece este cuadro de diálogo en el cual tenemos un desplegable que me va a permitir seleccionar etiquetas, en el caso de que la tabla de códigos tenga etiquetas, y en el caso de que yo no quiera seleccionar una etiqueta y quiera introducir un código manualmente, tengo que pulsar el botón añadir. Bien, pues la mejora consiste en que podemos configurar desde hoy el programa para que se pulse automáticamente el botón añadir. Vamos a comprobarlo. Herramientas, configuración, busco auto añadir. Aquí lo tengo, autopulsar, añadir en los diálogos que solicitan códigos. Si selecciono que sí y pulso aceptar, al pulsar la orden ON se habrá pulsado de manera automática el botón de añadir, de manera que tan solo tengo que elegir el código y pulsar aceptar. En el editor de tabla de códigos, en la pestaña topologías, que es en la pestaña en la que configuramos las topologías, teníamos un botón para añadir códigos o para eliminarlos, pero no teníamos posibilidad de modificar. Desde esta versión tenemos un botón que nos permite, al pulsarlo, modificar los parámetros de un código en particular. Hasta el día de hoy, si queríamos realizar un análisis topológico, teníamos que trabajar con una tabla de códigos en la cual hubiésemos configurado una serie de topologías, como es en este caso. Si yo selecciono la opción del menú topología, crear topologías, vemos que aparece una serie de opciones. Estas opciones se han configurado en la tabla de códigos que tengo ahora mismo activa y básicamente lo que hacen es indicar al programa el nombre de la topología, pues en este caso cabina telefónica, y los códigos de las geometrías que tiene que analizar para formar esa topología. Luego hay más parámetros como si la topología se va a crear en 2D, si se va a crear en 2.5D, en 3D y más cosas, ¿no? Pero básicamente era obligatorio que la tabla de códigos tuviese topologías. Bien, pero en ocasiones queremos hacer topologías al vuelo con los códigos activos y esos códigos activos no tienen por qué formar parte de ninguna topología en particular de las configuradas en la tabla de códigos, o incluso podríamos estar trabajando con una tabla de códigos que no tenga topologías. Bien, pues a partir de esta versión tenemos la opción crear topología con los códigos visibles. Vamos a comprobarlo. Vamos a indicar que solo quiero ver las edificaciones, ver solo los códigos de las entidades seleccionadas. Selecciono esta entidad. Como puedes comprobar, pues únicamente estoy visualizando este código, ¿vale? Y son líneas que no están cerradas, pero que si las analizamos topológicamente van a formar polígonos. Bien, pues lo puedo hacer. Además, fíjate que también tengo un asterisco para el centroide, que van a ser los huecos, y una E para edificación. Ahora lo vamos a ver todo. Si entro en el menú topología, crear topología con campos con códigos visibles, comprobamos que se acaba de generar esa topología al vuelo. Y esa topología yo la podría exportar. Fíjate que ahora, si entro en el menú topología, puedo indicar que quiero verla o no y que la quiero descargar. Si te fijas, el nombre que se le ha asignado a la topología es topología creada a las 12:38:01, que es la hora en la que estoy grabando este vídeo. ¿De dónde ha salido esta información? ¿Dónde ha salido este nombre? ¿Y dónde ha salido el color que se tiene que utilizar? ¿Y por qué el programa entiende que si hay un asterisco tiene que entender que eso es un hueco? Bueno, entramos en herramientas, configuración, y si introducimos topologías no definidas en la tabla de códigos, abrimos y podemos comprobar lo siguiente. Podemos indicar cuál es el color de relleno para los centroides, podemos indicar cuál es
el color de relleno para los polígonos sin centroide y cuál es el texto de centroide con huecos. Esto es para topologías no definidas en la tabla de códigos. Y la orden que se ha ejecutado cuando hemos seleccionado topología, crear topología, se llama crear topología códigos visibles. Si configuro esta orden, puedo comprobar que el nombre de la topología que se va a crear es este, y como puedes ver admite macros, de manera que le hemos indicado al programa que en el momento en el que se genera la topología, que el nombre se llame topología creada a las, y hemos introducido esta macro para que Digi sustituya la macro. Además podemos indicar si queremos detectar polígonos sin área, centroides duplicados, líneas de un solo punto o detectar puntos dobles. Esto lo vamos a comprobar que si saco el panel de resultados, comprobaré que cuando se ha hecho la topología el programa ha informado aquí de esto porque teníamos configurados esos parámetros. Lo siguiente que hemos hecho relacionado con topología es añadir en el menú topología la opción añadir códigos activos a bordes de polígonos topológicos. Vamos a comprobarlo primero configurando el programa para multicodificación. Herramientas configuración, interfaz de multicodificación, interfaz para seleccionar código. Ahora mismo tengo la barra de herramientas de monocodificación, que es esta de aquí, que únicamente me permite seleccionar un código. Pero si selecciono panel de multicodificación, me va a decir que tengo que cerrar el programa. Vamos a cerrarlo. Bien, ya lo tengo abierto otra vez. La barra de herramientas de monocodificación ha desaparecido y ahora puedo sacar en el menú ventana códigos activos. Aquí lo tengo, entonces vamos a indicar que como códigos activos pues queremos poner todos estos. Perfecto, ahora voy a indicar ver solo los códigos de las entidades seleccionadas. Voy a crear la topología para códigos visibles y vamos a suponer que yo quiero añadir únicamente a los polígonos que tengan el asterisco, que serían a las líneas que forman este polígono, las líneas que forman este y las líneas que forman este, estos códigos. Bueno, pues lo que hace va a ser seleccionar la opción topología, añadir códigos activos a bordes de polígonos topológicos. Selecciono esta opción, me aparece este cuadro de diálogo que me dice cuál es la topología con la que quiero trabajar, porque podría tener más de una topología. Y ahora voy a indicar qué polígonos de la topología seleccionados. Todos los polígonos, que serían todos los que tienen los centroides de E y asterisco, o uno en particular. Voy a decir que yo quiero que sean los polígonos que tengan un centroide en específico. Y ahora voy a indicar que el centroide es el asterisco. Si pulso aceptar, como puedes comprobar, voy a descargar la topología, descargar topologías. Te fijas, las líneas que formaban parte de los polígonos que tenían como centroide un asterisco, voy a sacar el panel de propiedades de la entidad seleccionada, estas líneas se les ha añadido esos códigos, listado aquí aparte en pequeñito, pero como puedes comprobar, estas líneas tienen todos esos códigos. Si selecciono esta línea, pues únicamente tiene un código, pero si selecciono esta otra, pues tiene todos estos códigos. Bien, lo siguiente que hemos añadido con respecto a topologías es la opción topología, cambiar los códigos de líneas que pasan por dentro de polígonos topológicos. Esto es idéntico a la orden limpia, que lo que nos permite es cambiar los códigos de tramos de líneas que pasan por edificios o por masas de árboles, pero con topologías. Si te fijas, esto no es un polígono ni es una línea cerrada, son líneas independientes. Bien, vamos a comprobarlo. Selecciono topología, crear topología con los códigos visibles. Ahora selecciono la opción ver todos los códigos y puedo comprobar que tengo curvas de nivel. Vamos a seleccionarlo. Su código es el 200022. Bien, pues ahora selecciono la opción topología, cambiar códigos de líneas que pasan por dentro de polígonos topológicos. Selecciono cuál es la topología, como solo tengo una creada, pues en el desplegable solo aparece una opción. ¿Sobre qué polígonos quiero cambiar de código? Pues sobre los polígonos que tengan como centroide una E, así que la opción de todos los polígonos no me vale, todos los polígonos que tengan cualquier centroide tampoco me vale, los polígonos que tengan un centroide específico, y aquí voy a introducir, voy a seleccionar la E. Como puedes ver, este desplegable es inteligente y analiza la topología y nos va a mostrar todos los centroides que tiene, los distintos centroides que tiene la topología. Vale, código o etiquetas de los códigos de las líneas a renombrar. Voy a introducir 200022. Ahí lo tengo. Y el código de destino, pues por ejemplo voy a poner ABCDE. Pulso aceptar y si ahora
oculto, descargo la topología, puedo comprobar que los tramos de líneas que pasaban por dentro de la edificación se ha cambiado su código a ABCD, ¿eh? Y los últimos dos cambios con respecto a topologías los hemos añadido en el editor de tablas de códigos. Vamos a la pestaña topologías, el primero está en la propia topología. Si pulsamos modificar, podemos seleccionar si queremos forzar a que los polígonos que se formen únicamente se formen con tramos que tengan continuidad en 3D. De esta manera, que si tenemos tramos duplicados en XY pero con distinta Z, a la hora de formar los polígonos, el programa no se va a equivocar y siempre va a localizar, va a formar polígonos únicamente con tramos que tengan continuidad en X, Y y Z. Este es un modo muy restrictivo, pero si nuestro modo de trabajo es ese, podemos indicarle trabajar de esta manera. Y además hemos modificado la manera en la que se generan los polígonos en 3D y ahora hemos hecho que sea mucho más configurable. Si yo selecciono un tramo en particular, como por ejemplo este, pulso modificar, aquí puedo indicar la coordenada Z que proporcionará un tramo con este código en el nodo en el caso general. Podría indicar la coordenada Z que asigna a los vértices del segmento en el caso general y luego podría añadir casos particulares. ¿Esto qué significa? Pues podría indicar, por ejemplo, que en este caso la línea de muro quiero que se respete su Z, pero podría añadir como caso particular si en ese mismo nodo tengo un edificio, quiero que se utilice la Z de edificio y que nunca se utilice la Z del nodo. Gracias a estos parámetros de coordenada Z en el nodo, que sería la coordenada Z en el extremo inicial y en el extremo final del tramo, la coordenada Z en los vértices y los casos particulares que me van a permitir añadir esa misma característica con otro código, podemos configurar el programa para que se generen polígonos 3D perfectos.